Al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana con 47 minutos, 6 con 47 minutos. Me acompaña Mariana Yumbay. Ella es asambleísta electa de Pachacuti, tiene formación académica muy notable, destacándose como doctora en jurisprudencia y abogada de los tribunales por la Universidad Central del Ecuador. Hoy es asambleísta del Ecuador por Pachacuti. ¿Cómo le va, Mariana? Buenos días. Un gusto saludar. Muy buenos días. Si me escucha. Claro que sí. Buenos días, estimado Hernán. Buenos días a toda la ciudadanía. Muy bien, aquí, lista para vuestra entrevista. Bueno, yo quiero preguntarle algo que quizás están preguntando todos los ecuatorianos. Ir con la Revolución Ciudadana, este acuerdo que acaba de firmar Isa con Luisa, poniendo algunos puntos, digamos, bajo condición. Pero yo quiero saber, por ejemplo, Mariana Yumbay, ¿votaría por la desdolarización? Ayer Ricardo Patiño, en entrevista con Rafael Correa, volvieron a insistir en que ese sería el camino, ¿no? En el país, si ellos ganan. ¿Usted votaría por eso? Bueno, primero yo no podría hacer ese pronunciamiento en virtud de que sería hacer proselitismo político, inclinar la balanza. Yo estoy en mi cargo como asambleísta y conozco perfectamente las normativas que no puedo hacer, a menos que pida una licencia para poder hacer campaña y pronunciamientos de esta naturaleza, no lo podría hacer. Pero y sin el embargo, momento... lo que sí puedo decir es que dentro de las demandas planteadas desde Pachacuti, eso hay que entender, no es un acuerdo firmado con Leonidas Issa, es un acuerdo firmado con ustedes, el Pachacuti, que es resultado de un proceso de diálogo, de asambleas, varias asambleas que se han dado al interior del movimiento y su estructura. Se toma esta decisión y una de las demandas es que no se desdolarice, más bien se fortalezca la dolarización. De todas formas, es un acuerdo programático y ya esté en la cancha en el caso de que gane la señora González, pues el cumplimiento de cada uno de los acuerdos. O sea, es lo que podría señalar. Las preguntas que yo le hago es porque van en esa línea. Usted me acaba de decir, Pachacuti no votaría por la desdolarización en caso de que llegaran a ganar. Mire, es una demanda. En el caso de que la señora González no, ella estuviese de acuerdo con la desdolarización, simplemente no debía haber firmado. Eso es lo que deberían haber hecho, ¿no es cierto? Usted me dice que hay dos ciudadanos que de la Revolución Ciudadana se han pronunciado en ese sentido. Sin embargo, nosotros, y yo creo que la ciudadanía está convencida que cualquiera de los dos que ganen, son ellos los que tienen que gobernar, no sus adeptos o los que estén rodeándoles. Si no hay una autoridad. No queremos vivir con ninguno de los dos. Definitivamente no queremos de presidente un títere o alguien que esté simplemente manejado por A o B personas. En ese marco asumo que ella debe haber leído el contenido del acuerdo, que son 25 puntos, y en esos 25 puntos está claramente que se fortalezca la dolarización para dar estabilidad económica para el país. Podría ser un primer punto de desacuerdo si es que optan por lo contrario. Entiendo que ahí ya empezarían a romper y a desconfiar. Vamos hacia el otro lado, digamos que gana Daniel Noboa. ¿Ustedes votarían por la reforma al artículo 5 que permite bases militares, bases extranjeras en el Ecuador? Pachacuti, ¿qué haría? Mire, estamos justamente de paso yo integro esta comisión ocasional especializada que se constituyó en la Asamblea para analizar precisamente esta propuesta remitida por el presidente de la República. Y de hecho estamos escuchando a los distintos expertos que conocen la materia, profundizando, ¿es conveniente o no? Porque lo que se quiere eliminar es lo que contempla ahí que en el Ecuador no se puede instalar bases militares para efectos militares, ¿no es cierto? Entonces,
Nuestra propuesta, por ejemplo, es que se mantenga como tal. Al contrario, lo que podría pensarse es en incorporar un párrafo más, dejando una excepcionalidad de posibles, de recibir posibles cooperaciones internacionales para efectos exclusivamente luchar contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada u otro. En ese marco no es necesario cercenar el artículo 5, entonces por ahí estamos analizando. Okay. De todas formas es la comisión la que está trabajando en esta parte. Ya al final veremos cómo queda, si hay la mayoría quieren cercenar o a su vez acoger nuestra propuesta, más bien incorporar un párrafo donde se deje una excepcionalidad que sería concordante con la sentencia de la misma Corte Constitucional. Por otro lado, yo personalmente he analizado la misma norma constitucional. Ya establece algunos articulados donde posibilita la cooperación internacional. En ese sentido, no le veo tan necesario el planteamiento del Ejecutivo, ¿no es cierto? Es más, pero no es una medida, necesaria. Con el mismo Estados Unidos, por ejemplo, Ajá. el Estatuto de las Fuerzas, que posibilita el ingreso de los militares estadounidenses al Ecuador y tienen un sinnúmero de inmunidades. Entonces, en ese sentido, yo lo veo más bien que cualquiera que gane tiene que tener capacidad para implementar un plan integral para acabar con la inseguridad. Bueno, pero mientras no exista un plan, no vamos ya ha dicho el presidente. Si se instala una base militar, van a venir los militares de otros países para darnos resolviendo nuestros problemas. Y por otro lado, es ningunearle a nuestras Fuerzas Armadas. Al contrario, recibimos la comparecencia de algunas personalidades de las Fuerzas Armadas y nosotros les decíamos qué es lo que les hace falta. Ellos, ¿qué decían? Necesitan capacitación, necesitan dotación de equipos técnicos. Entonces, eso no se requiere, para eso no se requieren bases militares. De todas formas, a todos nos interesa la seguridad, recuperar la paz y la tranquilidad, y nosotros como parte del movimiento lo haremos en ese sentido, coherente con el pueblo ecuatoriano. Pachacuti tendrá que asumir también algunos puntos polémicos en cuanto a juicios políticos, fiscalización, para esa agenda que seguramente Luisa González y su bloque de legisladores va a plantear al actual gobierno, al anterior, si es que ella gana. ¿Ustedes se van a alinear a esos juicios que se planteen desde el lado de la Revolución Ciudadana? Mire, nosotros no se ha hablado absolutamente de aquello, pero nuestro accionar durante este tiempo ha sido totalmente jurídico, una posición mucho más objetiva. Una fiscalización tiene que ser jurídica, política y también técnica. En ese sentido no estoy de acuerdo y de tal vez generar procesos de juicios políticos cuando no hay razones, ¿no es cierto? En ese marco nosotros sabemos perfectamente que la fiscalización está o es una atribución nuestra, pero tiene que ser totalmente seria, no con el afán de perseguir al uno o al otro, porque no podemos tampoco convertir un proceso de fiscalización en un show. No, o sea, yo creo que el pueblo ecuatoriano... Pero usted está mirando que eso es parte de todos los días en la asamblea, ¿no? Eso es el pan de todos los días y a eso se van a alinear ustedes, por eso le pregunto. No, o sea, definitivamente yo personalmente no creo que una primera función del Estado puede seguir haciendo shows. O sea, el pueblo ecuatoriano necesita ver una dignificación de esta primera función del Estado. Y hacia eso vamos nosotros. Mariana. No vamos a prestarnos para shows ni del un lado ni del otro lado. Le voy a hacer para procesos de fiscalización serios. Una última pregunta por honor al tiempo. ¿Por qué en los acuerdos entre Pachacuti y la Revolución Ciudadana
no consta el tema de el tratamiento de la minería ilegal desde el legislativo. Algo habrá que hacer. ¿Por qué se van solamente con la actividad extractiva a gran escala cuando vemos que la ilegal se nos está robando el oro y en sus territorios? ¿Por qué ese punto no está en el acuerdo? Sin querer contradecirle, pero sí está eso. Sí, yo estuve en una de las asambleas que hubo dentro de la CONAI y ahí también se discutió la lucha contra las actividades extractivas ilegales, pero también para que ya no sigan adelante las actividades extractivas a gran escala y a cielo abierto. Entonces, sí están esas propuestas. Nosotros jamás estaremos de acuerdo con las actividades extractivas ilegales, peor todavía porque son los que más daño hacen. Pero si son los que más hacen, ¿qué han hecho hasta ahora? Pachacutic tuvo un gran bloque legislativo y no hicieron nada. En las comunidades amazónicas los están dejando sin servicio, sin agua, les están dando migajas. Lo mismo ocurre en Imbabura, lo mismo ocurre en Carchi, ocurre en la costa ecuatoriana. Y parece que ustedes, los asambleístas, no lo miran. O nosotros somos muy exagerados como periodistas, o ustedes son muy relajados para ver este tema. Mire, nos encantaría tener una mayoría absoluta para poder resolver no solo este problema que usted menciona, sino todos los problemas que hay en el país. Sin embargo, yo respondo por este periodo. Apenas somos 4 asambleístas, entramos 5, pero uno se fue en su primer momento. Así es, lamentablemente uno no se puede controlar a la gente que son incoherentes. En ese sentido, y veremos yo no muchos. puedo responder del periodo de la señora Yori y los 27 asambleístas, que sí, yo coincido con usted, tuvieron la gran oportunidad de dar herramientas jurídicas para el país y resolver los distintos problemas del sector agropecuario, del sector de la educación, la inseguridad, todo, pero no lo hicieron. Y ellos serán los que respondan. Yo respondo de este periodo y hemos hecho todo lo posible. Por mi parte, he presentado varias iniciativas legislativas que están en trámite. Y va a ser la dinámica con la cual vamos a seguir trabajando. Veremos la coherencia que tengan precisamente en la base de este acuerdo con todo lo que se vaya a proponer en caso de que gane su alianza. Veremos qué pasa si no gana también, con qué coherencia van a actuar. Pero lo cierto es que se necesita fuerza política para que este país cambie, más allá de las ideologías, y que el país sepa resolver, sobre todo, como dijimos al inicio de este programa. Mariana, muchísimas gracias, que le vaya bien. Muchas gracias a usted, y efectivamente considero, más allá de todo, a nivel de la asamblea tenemos que buscar la unidad con todos los sectores, y eso sí se puede hacer a partir de la construcción de una agenda legislativa con participación de todos, pensando en el pueblo ecuatoriano. Pónganse la camiseta del país, sáquense las camisetas de sus partidos. Gracias.